Tribunales del Centro de Armenios y de la Federación Argentina de Colectividades, al señor Juan Sarrafián. Bueno, muy buenos días. No es la primera vez que vengo aquí a este partido de General Pueyrredón, precisamente a la Casa del Pueblo, que es esta legislatura, en donde deben ser escuchadas las diversas opiniones que contienen a un pueblo. Y parte de ese pueblo de General Pueyrredón, de Mar del Plata más precisamente, es la comunidad armenia. La comunidad armenia que ha sabido ir escalando de a poco, pero cada vez más sólida, su presencia. Esa presencia de la comunidad que dice: aquí estamos y aquí hemos venido hoy precisamente a recordar este día que marca un hito en la tragedia, una tragedia que se desarrolló por algunos años, y esos algunos pocos años se llevaron ni más ni menos que 1,5 millones de vidas inocentes. Visto desde la lejanía de estos 104 años, pareciera ser un dato histórico. Es otro dato histórico que quizás al día a día que vivimos no aporta demasiado, pero que sin embargo sí tiene que ver con la construcción de esta República Argentina, con la construcción de este partido de General Alvarado, desde lo más grande a lo más chico. General Pueyrredón, me caminé 50 kilómetros sin nada. ¿Y por qué digo esto? Yo hace 15 días atrás tuve una reunión con un representante de una minoría turca que dice ser colectividad y que no lo es. La mayoría son todos empleados pagos. No existe una comunidad turca. No existe una comunidad turca organizada aquí en la Argentina. Puedo decirlo sin ánimo de ponerme colorado ni de minimizar la cuestión. La mayoría son operadores para poder instalar una idea de aquel paraíso turco que no respeta las vidas, que no respeta las minorías, que no respeta el género, que no respeta ni ancianos, ni mujeres, ni niñas, ni niños, ni nada. Prueba viviente de eso somos algunos de los que hoy nos encontramos aquí. Nosotros somos producto de un accidente, un trágico accidente generado por quien no debía hacerlo. Somos productos del horror. Mi madre y mi padre, argentinos, se conocieron aquí, descendientes de armenios. Eran aquellas épocas en donde era impensado que una familia pudiera componerse con un componente que no fuera el que trajeron desde afuera. Y eso, ¿saben cómo se llama? Miedo. Cuando las familias se encierran en sí mismas, no se abren, y no se abren por temor, por miedo. Y muchas veces usaban una palabra que era una palabra inversa, y tildaban al que vivía ya aquí, y escuchen bien, de extranjero, cuando los extranjeros eran ellos. Parece raro lo que digo, ¿no? Pero es la realidad. Ellos temían perder ese núcleo familiar, porque ese núcleo familiar es el que aseguraba que podían seguir reclamando por justicia, que podían seguir usando sus costumbres, que podían extenderse más allá de la tragedia y del tiempo, porque en sus corazones vivía la idea de algún día retornar a sus casas que quedaron abandonadas, con cuerpos mutilados, gente asesinada, y que tenían que ver con ellos mismos. Mis abuelos maternos se conocieron en lo que voy a definir
sin duda, yo digo Vorpanots, ayúdame, Orferinato. Fíjense, no, hasta me lo aprendí en armenio y me cuesta decirlo en castellano, porque el cuento la historia, viene directamente de mis abuelos. Yo lo escuché de boca de ellos. Yo tuve esa gran suerte. Ellos con 5 y 7 años vieron morir a toda su familia delante de sus ojos. Fueron un orferinato, crecieron. Obviamente de un lado las chicas, del otro lado los chicos, y cuando ya tenían determinada edad, se iban conociendo. Esos dos chicos que tenían 15 años ella y 18 años él, un día les dieron una moneda, un pasaje, porque encontraron a la que podía ser la hermana de mi abuelo, en un lugar que se llamaba Buenos Aires. Ni siquiera le definieron el país. Y mi abuelo tomó a mi abuela y en el buque Alcántara vinieron a la Argentina. ¿Entendieron bien? 18 y 15 años, 17 años. ¿Entendieron? Que es cruzar el Atlántico buscando la posibilidad de encontrar a la hermana, que era lo único que le había quedado en su familia. En el trayecto, el capitán del barco se da cuenta que había algo raro en esa pareja. Los llama. ¿Ustedes qué son entre ustedes? ¿Son familia? Y mi abuelo le dice, porque entre otros idiomas, aprendió a hablar francés también, le dice, no, nosotros vamos a llegar a Buenos Aires porque está mi hermana y allí nos vamos a casar. Ah, ¿no están casados? Llamó a 2 testigos y el capitán del barco los casó en el momento. De esta historia nos enteramos años después, estando vivos ellos dos, porque había que hacer los papeles de la casa que tenían comprada. Y no lo podían hacer si no mostraban, Argentina de algunos años atrás, que tenían una relación entre ellos. Efectivamente se pidió el certificado de matrimonio y a los 15 días en la Embajada de Francia le entregan el certificado de matrimonio que se había confeccionado en el buque Alcántara. Esto que parece una novela, no es una novela, es la vida real. Es lo que puede suceder cuando la barbarie se posa por encima de la humanidad y de la lógica y del respeto. Cuando la doctora Rawicki, a la cual agradezco profundamente, entiende que la palabra tolerar no debe entrar en el léxico, sino que entra la convivencia, el conocimiento, saber el uno del otro y crecer, dio en la puntada justa como para comenzar a escalar una situación de aclaración en donde ni ustedes deben tolerarme a mí, ni yo debo tolerar a nadie, debo conocerlo, debo convivir, debo de tener la relación y la madurez necesaria para poder llevar adelante un entendimiento y un crecimiento mutuo. La Argentina ya no es más la Argentina de hace 100 años y debemos y tenemos que crecer juntos. Lo digo como miembro de la Federación Argentina de Colectividades. Lo digo como miembro del Centro Armenio de la República Argentina y por sobre todo lo digo como ciudadano de este país, orgullosamente, porque Argentina fue uno de los primeros países que reconoció el genocidio armenio en el mundo. Entonces, entendamos, no fue un accidente, fue una tragedia calculada, sistematizada, de eliminar a la minoría armenia, que dicho y sea por cierto, aún muchos viven ocultos, han transformado su religión para poder sobrevivir. Están, porque asesinaron a hombres, niños, ancianos, pero se quedaron con la flor de la armenidad, con muchas mujeres que dieron a luz violadas, pero que hoy tienen una sangre armenia innegable, y que en algún momento esa verdad, ya no importa con qué religión,
porque dicho sea de paso, algunos utilizan la religión como excusa, y sabemos muy bien que las religiones no son las que dividen al ser humano, sino que son los intereses minoritarios. Yo les agradezco que estén aquí, sobre todo a los jóvenes. Ayúdennos, para que esta historia no se repita nunca más en ninguna parte del mundo. Muchas gracias.